Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla Astrid. Y si estás viendo este video es porque estás siguiendo mi análisis muy personal sobre la historia Candy Candy, historia definitiva por Keiko Nagita. En el pasado video estábamos discutiendo apenas unos detalles iniciales como lo eran la cubierta del libro, específicamente la ilustración con el título, fuente, tipo de letra, tamaño, el nombre del autor, así como el lomo del mismo y la sinopsis que está incluida con ilustración y fragmento en la contraportada. Del mismo modo, también tuvimos la oportunidad de analizar el listón que sirve como marcador o separador, al igual que las primeras páginas del libro con la información de la casa editorial, y finalmente habíamos cubierto los detalles del índice. Pues lo que vamos a hacer en el día de hoy, que vamos a hablar específicamente sobre el prólogo. Bien, en el video anterior yo había anticipado que pensaba originalmente leer el prólogo completo de corrido y luego hacer un análisis al respecto, pero llegué a la conclusión de que no conviene hacerlo. Primero porque no quiero tener que incurrir de manera involuntaria en una violación a los derechos del autor al leerlo de corrido, sino que además porque me conviene mejor hacer el análisis conforme lo voy leyendo. Sí va a haber una gran posibilidad de que haya algún otro fragmento más adelante durante la historia que tenga que leerlo primero por completo antes de efectuar mi análisis, pero no va a ser este el caso, ¿bien? Antes del prefacio, le precede la siguiente ilustración. Tenemos, al igual como pudimos ver a lo largo de la cubierta y del índice, que la casa editora establece unos paralelismos o unas analogías entre la historia de Candy Candy y la flor. No solamente porque un fragmento de la historia hace una mención directa a una flor que se cultivó en honor a Candy, sino que es la protagonista, sino que también es una presencia constante a lo largo de la historia, o al menos eso es lo que la casa editora entiende que es lo que debe hacer para que asimilemos esta historia de la manera más profunda y más correcta posible. Pues tenemos esta ilustración que dice prefacio, así que esta es la antesala. Bien, vemos un listón y aunque la imagen no tiene color como tal, sino que está mostrada en sepia o como se conoce en inglés grayscale, pues yo no puedo evitar asociar esta cinta o este lazo que amarra la flor o que la sujeta con este listón, que es el que nos va a llevar a lo largo de la lectura. Para los que tuvieron la oportunidad de ver mi video anterior, yo interpreto un simbolismo muy fuerte, muy marcado con este listón, ya que se pudo haber simplemente omitido el uso de un separador o haber utilizado otro mecanismo. Pero debido a que ya varios fragmentos previamente publicados, extraoficiales, con traducciones no formales de la historia, apuntan a que se hace mención de hilos visibles o invisibles que conectan a los seres humanos entre sí, pues no puedo evitar sentir que este listón del prefacio viene extremadamente ligado a este otro listón o cintillo o hilo, que es el que nos ayuda a conducirnos y a manejar y a comunicarnos con este libro. Aquí está bien amarrado, el lazo está muy bien formado y está adornando la flor, con la flor como protagonista de todas maneras. Así que el lazo no le está robando protagonismo a la flor. ¿Qué yo puedo interpretar con esto? Que el prefacio alude a las lectoras, no es simplemente una descripción de la autora, ni una sinopsis de la autora, ni un breve resumen de la autora. El prefacio va a ir dirigido directamente hacia nosotras como lectoras. ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? Porque si este listón es el que me va a hacer yo controlar la manera en la que leo, o yo decidir la forma como divido los episodios o los sucesos o las escenas,
de ese mismo modo también me estoy viendo envuelta en ese prefacio. Estamos amarradas, estamos ligadas a ese prefacio. Y por consiguiente, si la flor es representativa de la vida, como se dejó ver en el pasado video, y si es representativa de nuestra protagonista, la autora nos está haciendo a nosotras partícipes de todo lo que envolvió para ella reescribir esta historia por completo. La autora nos tomó en cuenta. Si bien es cierto que la autora está en control y su historia es final y firme, pero sí nos está haciendo parte de este fenómeno. ¿Bien? Vamos ahora para el prólogo. El prólogo tiene como título El sueño, y lo voy a mostrar solamente en la parte de arriba para que no vaya nadie a pensar que estoy deliberadamente reproduciendo las páginas. El sueño imposible, y dice Keiko Nagita, para que no deje para nadie la menor duda de que fue la autora quien escribió el prefacio. Luego vamos a saber por qué se llama El sueño imposible. Bien, comenzamos leyendo. Llegué a campo de Criptana una tarde grisácea de otoño, cuando ya acechaba el invierno. Se trata de un pequeño municipio de La Mancha, en España. Sabía que en lo alto de la colina se alzaban alineados los molinos blancos de Don Quijote. No, los molinos blancos que Don Quijote confundió con gigantes, abre paréntesis, el símbolo de la novela. Y siempre había deseado subir allí. Eso fue hace casi 40 años, y por aquel entonces hacía unos 3 años que había terminado de escribir Candy Candy, y sabrán que lo leí completamente sin los espejuelos porque los tengo arriba de la cabeza. Muy bien, antes de seguir, porque ella establece ese inicio como un párrafo separado, luego comienza con otro párrafo aparte. Sé que la mayoría de nosotros tiene conocimiento en qué consiste la historia de Don Quijote, el libro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, pero no todos han tenido la oportunidad de leerlo, así que ya sea para refrescar la memoria de los que lo hemos leído, como para informar por primera vez a los que no, pues Keiko Nagita hace alusión a la parte más representativa del libro de Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. El protagonista del Quijote de la Mancha no es otra cosa sino un hombre que básicamente pues divagaba, su imaginación lo traicionaba y lo hacía distorsionar la realidad. Y llevaba como una especie de acompañante fiel a Sancho Panza, quien era un hombre materialista, pero sin embargo, en términos de la vida terrenal, tenía los pies un poco más pegados a la tierra y muchas veces tenía que hacer entrar en razón a Don Quijote, pero de todos modos, a la larga, Sancho Panza, pues dejaba que Don Quijote fuera del modo como era. A veces tenía que corregirlo, a veces tenía que aclararlo, pero él sabía que Don Quijote pues tenía su forma bien particular de ver la vida, que era bien opuesta a lo que era la vida en realidad. Pues como parte de esa historia de Don Quijote de la Mancha está la parte más memorable y más recordada por los lectores, que es la de los molinos de viento. Y es que en esa parte de España particularmente, Don Quijote, junto con Sancho obviamente y junto con el caballo Rocinante, ve esos molinos, pero no por ninguna parte de su cabeza él piensa que son molinos. Eso mismo, los molinos ayudan a producir energía, pero Don Quijote dice, esos son gigantes, yo debo combatir contra ellos. Y Don Quijote se lanza a combatir con esos supuestos enemigos, con esos supuestos gigantes, sin saber que era simple y llanamente molinos de viento. Y por su estructura, por la solidez, por la base que tienen esos molinos, obviamente pues Don Quijote iba a terminar muy mal parado. Y tenemos que Keiko Nagita, la autora de Candy Candy Historia Definitiva, da comienzo a este prefacio en un párrafo aislado con esta anécdota. Y ella dice, visité ese lugar y hace tan solo 3 años que yo había terminado de escribir Candy Candy y era casi invierno.
ella como que destaca mucho ese asunto de que es invierno, porque el invierno muchas veces las personas lo asocian con cosas tristes, con despedidas, con separaciones, con tristeza, con fin de una cosa. Pero sin embargo, hacía apenas 3 años que había terminado de escribir a Candy Candy en su versión original. Aquí no está hablando de que si el anime ni si el manga, lo terminé de escribir, así que debemos hacerle cuenta que había recién escrito la primera versión de su novela llamada Candy Candy. Tal vez ella quiere decirnos lo siguiente, tal vez al ella contarnos esto 40 años más tarde, porque el mismo párrafo se le indica, esto pasó hace más de 40 años. Tal vez ella quiere dejarnos o saber o transmitirnos que ella no, para entonces, ella no contaba con que del mismo modo como la obra de Don Quijote se convirtió en el trabajo cumbre de Miguel de Cervantes, que ella hace 40 años atrás no tenía la más mínima idea de que el libro Candy Candy iba a convertirse en su propio trabajo cumbre. Así que estamos viendo un paralelismo entre la trascendencia que tuvo la novela de Don Quijote para Miguel de Cervantes con la trascendencia que tuvo la novela Candy Candy en la carrera de Keiko Nayita. También, al establecerlo en un párrafo aislado que precede todo el resto del contenido del prefacio, yo puedo entender que ella va a retomar esa idea de Don Quijote y de la comparación con los molinos de Don Quijote para transmitirnos un mensaje con este prólogo. Pero no me voy a adelantar, yo voy a leer el contenido para ver si de casualidad volvemos y regresamos a esa estampa del viaje de Keiko Nayita a la tierra de Don Quijote. Procedemos. Mi primer libro fue una adaptación para niños del clásico de Cervantes, Don Quijote. Ya aquí ella está estableciendo una relación directa entre esa mención de su visita a los molinos de viento y al Valle de Criptana, al cual hace alusión Miguel de Cervantes, y su propia experiencia como escritora. Dice, estaba tan contenta que andaba con el libro pegado al pecho por todas partes, incluso en el tren y por la calle. Mientras trabajaba en la adaptación, me daba la sensación de que el Don Quijote de la Cubierta me sonreía con familiaridad, con los mismos ojos con los que un tío mira a su sobrino. Ustedes dirán, ¿por qué tú te sonríes, Astrid? Bien, yo me sonrío por lo siguiente. Primero, establece que la gran admiración que siente la autora, una autora japonesa, por una novela española. Así de trascendental fue el libro de Don Quijote, que una escritora japonesa que creció en un marco histórico, una cultura muy diferente a la española, siente profunda admiración por esa obra de Miguel de Cervantes, al punto en que su primer libro es una adaptación de la novela de Don Quijote. Pero me llama la atención esa parte que dice que mientras trabajaba en la adaptación me daba la sensación de que el Don Quijote de la Cubierta me sonreía con familiaridad con los mismos ojos con los que un tío mira a su sobrina. Si yo sumo esa última parte que dice los mismos ojos con los que un tío mira a su sobrina y regreso al primer párrafo que ella lo deja de manera aparte, dice, sabía que en lo alto de la colina se alzaban alineados los molinos blancos. Yo creo que ella separó esos dos párrafos deliberadamente. No voy a tapar el contenido para evitar violación al derecho de autor, pero aquí está el primer párrafo que yo lo leí por completo, donde hacía alusión a la visita de Keiko Nayita a la colina de Don Quijote. Aquí es que se menciona por primera vez la palabra colina. Y más abajo es donde dice pues su trabajo, su admiración, su fascinación por la historia de Don Quijote y que el libro la miraba que la cubierta de Don Quijote la miraba igual que un tío a una sobrina. Ok, esto está separado. Yo creo que esta separación fue deliberada. Porque si ella llega a unir estos dos párrafos, entonces no va a cumplir su propósito inicial de la historia de complacer a todos por igual, ya que va a ser más obvio el fin o el final que ella realmente tenía en su corazón.
y se los voy a demostrar. Yo no voy como esto es el prólogo, todavía yo no voy a explicar las razones por las cuales esto fue deliberado, sino que yo voy a retomar esta porción, estos 2 párrafos específicamente, los voy a retomar ya cuando nos acerquemos al fin de la historia. Específicamente una de las cartas del epílogo, donde Candy sostiene comunicación constante con uno de los personajes. Y regresaremos a esta parte. Ahora, antes de pasar al próximo pensamiento, a la próxima lectura, yo voy a releer esos 2 párrafos que yo acabo de mencionar, pero yo quiero que en su mente o hagan de cuenta que en lugar de estar los 2 párrafos separados, están juntos y van a hacer mucho sentido. Se van a dar cuenta de que ella no tenía realmente que haberlos separado y lo hizo por una razón. Y era para disimular un poco sus verdaderos deseos al escribir la historia. ¿Bien? Dice, y lo leo rapidito y paso al próximo. Llegué a Campo de Criptana una tarde grisácea de otoño, cuando ya se echaba el invierno. Se trata de un pequeño municipio de La Mancha en España. Sabía que en lo alto de la colina se alzaban alineados los molinos blancos que Don Quijote confundió con gigantes, el símbolo de la novela. Y siempre había deseado subir allí. Eso fue hace 40 años y por aquel entonces hace unos 3 años que había terminado de escribir Candy Candy. Mi primer libro fue una adaptación para niños del clásico de Cervantes, Don Quijote. Estaba tan contenta que andaba con el libro pegado al pecho por todas partes, incluso en el tren y por la calle. Mientras trabajaba en la adaptación, me daba la sensación de que el Don Quijote de la cubierta me sonreía con familiaridad, con los mismos ojos con los que un tío mira a su sobrina. Bien, al iniciar el segundo párrafo con las palabras mi primer libro, es una forma de ella justificar la división. Si yo omito esa frase de mi primer libro y yo hubiera sustituido eso con dicho viaje fue a raíz de yo haber escrito una adaptación basada en Don Quijote, con esa pequeña diferencia en el conector de un párrafo y otro, todo era un mismo pensamiento. Los dejo con eso porque, como les dije, voy a retomar eso después en el posfacio y en una carta específica del epílogo. Luego dice, ya han pasado más de 46 años. Ya ella nos dijo al principio que pasaron más de 40 años. ¿Por qué me lo repite? Es como si de repente ella hubiera analizado las cosas y nos estuviera diciendo, ya yo no soy la misma de antes. Pude haber cambiado en ciertas cosas, mi forma de pensar pudo haber cambiado. Tal vez nos está queriendo decir con esto, yo tenía un final primero y decidí cambiarlo. Dice, ahora, como si el sueño imposible, ese es el título, como si el sueño imposible, abre paréntesis, una canción que me encanta del musical El Hombre de la Mancha, o sea que está basado en Don Quijote, se hubiera cumplido. Mi novela Candy Candy ha sido traducida y publicada en italiano y francés y al fin también para todos vosotros o ustedes en español. No olvidemos que esto fue traducido en español usado en Castilla o español castellano, no español latino. Bien, primero que nada, ya sabemos que Kyoko Nagita es tan y tan fan de Don Quijote que inclusive se disfrutó el musical y las canciones. También El sueño imposible, que es el título del prólogo, pues adquiere un sentido literal en términos de que es una de las canciones de dicho musical. Y también Keiko Nagita nos establece que debemos relacionar íntimamente el prólogo con lo que sea que ella quiera decirnos con el asunto de Don Quijote, que todavía no hemos llegado allí. Entonces tenemos también, mira, fue traducida al italiano, al francés y ahora en español. Eso significa que ese prólogo fue personalizado a la lectora de habla hispana. Bien. Como que se tardó mucho, ¿verdad? Ella dice, francés, italiano, finalmente en español. Como si ella no supiera que en América Latina miles y miles y miles y miles de personas somos fanáticas de Candy Candy. Como si, me hace sonar como si esto fuera un asunto nuevo para ella. Bien, tenemos. Como también pudo haber sido deliberada la espera para el público en español precisamente para aumentar la expectativa y por consiguiente las ventas, que eso tampoco se puede descartar. Dice,
Cuando me invitaron a la Book Fair de París, tuve la oportunidad de encontrarme con muchos de mis lectores. A pesar de que me encantó ver a lectores jóvenes, fueron los adultos quienes habían visto la serie de animación Candy Candy en su infancia, los que colmaron mi pecho de una calidez que casi me dejó sin respiración. En cada uno de ellos pude ver el rostro de cuando eran niños. Todos ellos habían crecido llevando a Candy en algún rincón de su corazón año tras año. Seguro que vivieron un montón de experiencias, pero aún así siguieron sin olvidarla. Con esto nos quiere decir, este libro es para todo tipo de audiencia, porque al yo reescribirlo, al empezar de nuevo desde el inicio y tener ya un final certero y definitivo, lo puede leer incluso alguien que nunca haya estado familiarizado con la historia de Candy Candy. Sin embargo, estoy dando preferencia a las lectoras que ya conocen la historia. Y hace sentido, muy especialmente si regresamos a la ilustración con el listón amarrado a la flor. O sea, ¿de qué otro modo el prefacio va a estar tan entrelazado con la voluntad o los sueños y las ilusiones de la lectora, si no es porque se está dirigiendo a alguien que ya como que tiene un conocimiento previo de la misma? Pero ojo, ella está haciendo el señalamiento, ella está haciendo la salvedad de que esto es para todo tipo de lectoras, que inclusive puede haber alguien que nunca la haya leído y también se puede sentir atraída hacia el personaje de Candy y todo lo que en el libro ocurre. Muchos de estos lectores, continúo leyendo, habían venido de España, México y algunos países de América del Sur. Todavía tiemblo de la emoción al recordarlo. Esta publicación me hace muy feliz, en especial por toda la gente que pidió que se tradujera al español. Dime algo que yo no sepa, Nayita. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. A mí como que me preocupa esa parte, porque significa que si no es porque se lo pidieron y requete pidieron y se lo suplicaron, tal vez esta traducción ni siquiera hubiera sido posible al español. Le hicieron primero en francés, en italiano. Yo sé que en Italia hay muchas, pero muchas fan de Candy Candy. En inglés, pero siempre encontré como que un poco tan contradictorio que la tradujeran primero al inglés. Yo sé que el inglés es el idioma internacional por excelencia, pero las fans de la historia de Candy Candy en español, y lo dice alguien que vive en un lugar con doble idioma, las fans hispanoparlantes de Candy Candy superan con creces y por mucho a la fanaticada cuyo idioma principal o lengua materna es el inglés. Bien, cuando el manga y el anime de Candy Candy terminaron, me quedó cierto pesar en el cuerpo. Originariamente Candy Candy era una historia orientada a un público infantil, por lo que en este sentido estaba satisfecha. Si era orientada hacia un público infantil, nos creaste muchos traumas. Sin embargo, quedaban muchos puntos que personalmente no me convencían. Por eso sentí el deseo de escribir una novela algún día. Otro sueño imposible. Bien, aquí el título adquiere otro significado adicional. No solamente que ella cumplió su sueño de traducir la novela en varios idiomas, sino que el hecho de que el desenlace de la producción en anime de Candy Candy, así como de la publicación del manga, no fue del agrado de la autora y terminó incluso en pleito, pues ella decidió entonces cumplir otro sueño que también parece imposible. Y es escribir una novela algún día. Me imagino que cuando lo entrelaza con la mención que hace del anime y el manga, pues se refiere a la novela de Candy Candy. La historia orientada a un público infantil. Yo prefiero pensar que es que las niñas japonesas tal vez ya están acostumbradas a ver una serie de anime donde están expuestas a situaciones de adultas. Porque créanme que para nosotras haber sido unas niñas en aquella época se presentaron unas situaciones que eran difíciles y en algunos casos hasta imposibles de sobrellevar por un menor de edad. Pero resulta que este sueño también se cumplió. Seguid soñando o sigan soñando. Todos somos libres de soñar con lo que queramos, por muy increíbles que puedan ser nuestros sueños, y a veces se cumplen, como en mi caso. Sin embargo, esta novela sigue teniendo limitaciones y no es una obra completamente madura. Os pido perdón por ello. Ahora Candy, sus amigas y yo somos muy felices. Quería que al menos esto quedase claro. Bien.
Aún no llego al final del prefacio, pero ella misma nos está diciendo, no es una obra madura. Les pido perdón, ya ella está pidiendo disculpas sin nosotros saber qué hizo. Pero dice, ahora Candy, sus amigas y yo somos muy felices. Quería que al menos esto quedase claro. Ya ella nos está anticipando de que esta novela va a dar mucho de qué hablar, de que va a ser objeto de controversia y de que algo que ella tuvo que haber hecho en esa novela, en algún punto de la novela, ya sea al principio, en el medio o al final, no va a ser del agrado de todos y que no es algo usual en el mundo de la escritura. Pero ella quiere aclararnos que aun cuando escribió esta novela de una forma poco madura y poco convencional, pero que estemos tranquilas porque por lo menos Candy tiene un final feliz, sus amigas tienen un final feliz, y eso es lo que realmente debe importar, porque entonces nos tiene que hacer esta aclaración. Por un lado nos dice, mira, Candy es feliz, sus amigas son felices, y yo, ay, qué bueno, qué bueno. Pero entonces, ¿por qué dice? ¿En qué sentido dice? Que ella no escribió la obra de una forma madura. Pero miren, cuando ella dice, ahora Candy, sus amigas y yo somos muy felices, ella se está incluyendo en esa felicidad. Y yo no creo que ella, por felicidad propia, se refiera a la felicidad de cumplir con el sueño de escribir esa versión definitiva. Yo lo que creo es que ella está feliz en el sentido de que al ella dar punto final a la historia, su alma puede estar en paz o ella puede estar tranquila. Algo tuvo que haber acontecido en la vida de ella, que del único modo en que ella se iba a sentir completamente feliz y tranquila y serena y en paz y en armonía, era si daba punto final a la historia, pero para eso tenía que escribirla de una manera que no se espera, o de una manera que no suele ser normal o correcta en el mundo de la literatura o de la escritura. Así que ahora ella vuelve a hacer otra separación en este último párrafo, lo vuelve a aislar como hizo con el inicio. Ahora vuelve a separarlo, dice, esa tarde en la colina de la Mancha 9 molinos blancos estaban colocados de forma que parecía que se mirasen mutuamente. A pesar de que había rezado para encontrar un cielo azul y despejado, esa estampa gris resultó más que suficiente, pues sentí que si mi tío se hubiera alzado en armas contra los gigantes, habría sido bajo ese cielo de color ceniza. Bien, aquí vuelve a hacer la referencia entre tío y sobrina. Ella vuelve a mencionar el tío. Eso es un simbolismo que se va a presentar, vuelvo y les repito, al final de la historia. Bien, pero no exactamente con la palabra tío. Pero entonces, si recuerdan en el párrafo inicial, ella dice que visitó esa colina de Criptana, que sirvió de marco para la escena de los molinos, la visitó en invierno y ella esperaba encontrarse con un cielo azul, pero lo que encontró fue un cielo gris. Pero entonces ella nos está diciendo, pues mira, aún con el cielo gris, esto no deja de ser motivo de estudio, esto no deja de ser hermoso, esto no deja de ser lo que es. Los molinos no van a dejar de ser molinos porque el cielo esté gris. La colina, la inspiración de Miguel de Cervantes no dejó de ser fuente de inspiración. No dejó de ser una influencia para Cervantes solamente porque estaba nevando. La colina sigue estando allí. Eso no hay quien lo quite. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Dice, ahora miren, y esto sí lo une. Esto no lo pone aparte la autora, lo pone unido a ese regreso a la colina de Don Quijote. Dice, cada persona ve las cosas de una forma distinta. Así fue como Candy logró superar cualquier adversidad, adivinando siempre el modo de ser feliz. Para mí, los molinos que vi esa tarde en La Mancha parecían grandes barcos blancos alzándose en el cielo. Muchísimas gracias por regalarme tan cálidos recuerdos. Muchas gracias. Gracias de corazón. Muy bien. Al establecer la autora que ya han pasado más de 40 años de su visita a España, al área donde Miguel de Cervantes se inspiró para escribir el episodio de los Molinos del Quijote. Esos 40 años le sirvieron para analizar o para dar una segunda mirada a esa experiencia que la autora tuvo en dicha colina.
para los que han leído lo de los molinos del Quijote, Don Quijote veía a esos molinos como unos enemigos, y eran unos enemigos invisibles, porque no era tal cosa que unos enemigos. Pero entonces la autora me dice que en determinado momento le parecían unos barcos alzándose hacia el cielo, y en un cielo gris. Y la autora dice, mira, tal vez las cosas no salieron exactamente del modo como yo quería, pero de igual modo mi realidad es una y lo voy a hacer. Entonces, cuando dice, cada persona ve las cosas de una forma distinta. Así fue como Candy logró superar cualquier adversidad, adivinando siempre el modo de ser feliz. Y con esto yo quiero aclarar algo. Y también, más adelante en el posfacio, también quiero aclarar esto. Se comenta mucho que la autora hizo un final abierto para que cada lectora decidiera cuál era el galán con el cual convenía estar Candy. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo que me quiere decir aquí la autora de que cada cual ve las cosas de una forma distinta, y que para mí los molinos parecían grandes barcos alzándose al cielo, aún en un cielo nublado, gris feo, es que del mismo modo como Don Quijote interpretó que luchaba contra enemigos que eran invisibles, que no existían realmente, pero la realidad era que lo que habían allá eran unos molinos, de ese mismo modo cada lectora puede interpretar lo que le dé la real gana del final en cuanto al compañero de vida de Candy, pero sin embargo la realidad de la autora es una sola. Aquí en ningún momento yo estoy leyendo que ella escribió un final a la carta, como si fuera un menú y tú escoges el plato que tú quieres. No, yo sé que muchos de los que me ven me van a contradecir y van a hacer alusiones al posfacio, pero cuando lleguemos al posfacio también vamos a discutir ese punto. La historia de Keiko Nagita o de Kyoko Mizuki, que es su seudónimo, es una sola. Además, ¿quién en su sano juicio escribiría una historia definitiva o final para ella ser feliz y quedar en paz, para que nadie más la moleste ni la tosigue? ¿Quién en su sano juicio haría una historia final y al mismo tiempo dejando que sea la lectora quien decida el final? Negativo. Una cosa es que ella no mencione el nombre, y otra cosa muy diferente es que ella nos esté dejando decidir a nosotras. Sí nos está tomando en cuenta especialmente la fanaticada del manga y el anime, porque ya lo dejo entrever en el prólogo, en el prefacio. Pero ninguna escritora que se toma en serio haría esa especie de historia, aunque digo, puede suceder, pero una escritora seria no tomaría el asunto tan a la ligera después de 40 años y decir, ay, que sea lo que tú quieras que sea. No lo está mencionando por razones que se van a comentar más adelante en el posfacio, pero no es porque ella nos está dejando a nosotras tener el poder sobre el final, porque después de todo es una historia definitiva. Ese final no lo estamos haciendo nosotros, ese final lo está haciendo ella. Tal vez nosotras seamos esos Quijotes que veamos ese libro de ella como si fueran los molinos de viento, y veamos a una persona específica, un Tyrion Albert, para ser más específico. Pero la autora tiene su final, tiene su historia, y eso nadie lo va a quitar. Tal vez ella decida llevarse eso a la tumba, o tal vez decida divulgar eso después de su muerte, nunca lo sabremos. Pero la autora sí tiene criterio propio en cuanto a esta historia. Y el otro significado que puede adquirir lo de sueño imposible es que tal vez del mismo modo como ellas veía un sueño imposible en reescribir la historia y veía el sueño imposible de traducir al español, que para nosotras también era un sueño imposible saber qué pasó con Candy en su vida de adulta, pero también va a ser un sueño imposible saber el definitivo nombre de ese galán con el cual ella ahora es feliz. Por eso ella dice, con que sepas que ella es feliz, basta y sobra, pero yo me reservo saber con quién se quedó. Ella tiene la última palabra.
Fueron casi 35 minutos, les agradezco su tiempo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Estos son solamente opiniones personales. Así que para la próxima pues tendremos un análisis sobre el prólogo. Muchas gracias a todos, se me cuidan. Será hasta la próxima.